Daniel Divinsky nació en Buenos Aires en 1942. Es abogado, editor literario y socio fundador de Ediciones de la Flor. Ha editado las publicaciones de Quino, Fontana Rosa, Maitena, Sendra, Caló y Liniers y Rodolfo Walsh, entre otros. Bienvenido, Daniel. Gracias, me alegra mucho estar con ustedes. Buenas tardes al público espectador. Muchísimas gracias. Decíamos más temprano que Walsh, que siempre está en la palestra como autor, tuvo en las últimas semanas, meses, varias apariciones extras en el sentido de que, bueno, a partir naturalmente del aniversario, el 25 de marzo, ha salido a hablar su nieta, se publicó un libro de Facundo Pastor también investigando el final, digo, muchas cuestiones. Y nos interesaba, una vez más, invitarte al programa para que cuentes tu experiencia con Walsh, ¿no? Como editor. ¿Cómo lo Bueno, conociste en primer en lugar? primer lugar, Walsh fue amigo antes que editado. Yo lo conocía de la librería de Jorge Álvarez. Cuando Jorge Álvarez, que era un librero que vendía libros jurídicos y compañero del Cine Club Núcleo, nos vendía a los amigos los libros de derecho con descuentos especiales, decidió ponerse su editorial. Se convirtió en lo que decimos siempre, el caficio de las inquietudes intelectuales de sus amigos, porque todos queríamos trabajar en una editorial, todos queríamos intervenir en libros. Yo tenía alguna experiencia en la Facultad de Derecho, una colección de cuadernos que publicaba el Centro de Estudiantes, que eran unos libritos con chimentos de los profesores, que escribían los profesores lo que después preguntaban en los exámenes y que no tenían un libro todavía publicado. Y entonces hice una cantidad de trabajos para Álvarez. Uno de ellos tuvo que ver con Walsh, porque Walsh tradujo el Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce y obviamente tradujo las palabras en el orden alfabético que tenían en inglés. Mi trabajo absolutamente material fue cut and paste, cortar y pegar cuando no existía el cut and paste. Claro. Con una tijerita fui cortando en la traducción dactilografiada por Walsh las palabras, ordenándolas por orden alfabético en castellano, rezando para que mi mamá no abriera la puerta del comedor donde estaban en la mesa las tiritas y después pegándolas con lo que entonces se llamaba Durex y ahora es cinta Scotch para armar el orden alfabético en castellano. O sea que la relación primero con Wolf fue una relación material, como quieren los materialistas dialécticos. Claro. Después nos hicimos muy amigos en el sentido, y ahí voy a citar de memoria una frase de Borges, de esas amistades entre anglosajones compuestas de grandes silencios y muchos sobreentendidos. Rodolfo era un tipo de muy pocas palabras, no era expresamente afectuoso, lo conocí en la época que fue pareja de Piri Lugones, que fue una especie de numen de la editorial de Jorge Álvarez, también de Ediciones de la Flor en sus comienzos, y que después fue asesinada por los militares porque era una militante, sin que eso tuviera necesariamente que ser la causa. Y lo frecuentamos a partir de ese momento y después cuando entabló la relación con la que fue su última compañera Lilia Ferreiro. Cuando empezó la editorial, Walsh nos vendió, por una suma irrisoria en el momento, un cuento para la primera antología que publicó la editorial que se llamó Buenos Aires de la Fundación en la Angustia, que tenía un cuento inédito de él, un cuento que nos regaló Cortázar, un cuento inédito de David Viñas, etc. Y después la relación siguió cuando el segundo libro de la editorial se llamó El libro de los autores, sugerencia de Piri Lugones, dijo a una editorial de unos pibes, porque éramos muy jóvenes, yo fui joven alguna vez, que ningún autor argentino famoso le va a dar un texto. Pero los autores son muy vanidosos. Y si le pregunta a varios de ellos cuál es su cuento favorito en la literatura universal, y que escriban un prólogo explicando por qué es el mejor cuento del mundo, seguramente lo van a hacer. Y pasó. Borges eligió un cuento, Mujica Lainez eligió otro que estaba en inglés, un cuento de Lovecraft que traduje yo, Sábato eligió otro, Abelardo Castillo eligió La Sirenita, David Viñas eligió El Matadero de Echeverría, y Walsh eligió un cuento anónimo chino del siglo XVII, que nosotros pensamos que era un invento de él. El cuento se llamaba La cólera de un particular, tenía muy pocas líneas y era un rey que exigía a un súbdito obediencia y le decía, ¿sabes lo que pasa cuando se desata la cólera de un rey? Y enumeraba una serie de fenómenos derivados del poder absoluto. Y el súbdito dice, ¿sabes qué sucede cuando estalla la cólera de un particular? Y era evidentemente una referencia a la resistencia heroica por entonces de los vietnamitas frente a la invasión norteamericana y demás. Creímos que era un invento de Walsh y muchos años después, ya fallecido Rodolfo, descubrimos que estaba en una antología de literatura oriental de ese siglo, publicada en francés y que Rodolfo lo había recogido de ahí y adaptado brevemente. O sea que la relación era muy antigua. Después tradujo para la editorial un libro que para mí figuraría en mi currículum si tuviera que elegir 10 libros de los publicados. Johnny fue a la guerra,
de Dalton Trumbo, un guionista norteamericano que fue Claro. perseguido por McCarthy. Hay una hermosa película que está en las plataformas sobre Trumbo. Sí, sí, Y sí. Walsh lo tradujo maravillosamente. Hay una edición española, porque nosotros teníamos los derechos solo para América Latina, que se llama Johnny cogió su fusil, perdonando la palabra, y muy sabrosamente Walsh lo tradujo como Johnny fue a la guerra, porque es una canción inglesa del tipo de Man Bruce fue a la guerra, Claro. la que se referencia al título. Y bueno, cuando la editorial de Jorge Álvarez estalla, porque Álvarez se dedica a otras cosas y desatiende las obligaciones de los autores, le proponemos a Rodolfo editar su obra y empezamos con Operación Masacre, que tuvo decenas de ediciones, Sí. después los libros de cuentos, después aceptó que se publicara Variaciones en Rojo, que eran unas novelas cortas policiales en las cuales él abjuraba, pero había una edición pirata. Le dijimos, mira, ¿vos preferís que se venda la edición pirata o una legal? Y la Claro. verdad que son muy buenas esas novelas. Y de ahí se desarrolló una relación que fue profesional y personal muy estrecha hasta poco antes de su muerte. Claro, claro. Teníamos noticias de su militancia, pero ninguna participación en ella. Solamente en algún momento nos pidió que las liquidaciones de derechos de autor, fue uno de esos momentos en que se cambiaba la moneda, los pesos ley 18.188, no se especificara en qué moneda estaban hechos, para que pareciera que cobraba más por derechos de autor, como si con eso se pudiera engañar a los servicios de inteligencia acerca de que los derechos de autor eran su medio de subsistencia. Ah, Pero respetamos su decisión. Y alguna vez, poco antes de su muerte, que se produce estando presos sus editores, porque Joaquín Miller y yo estábamos detenidos a disposición del Poder Ejecutivo a causa de la prohibición de un libro cuando lo secuestran y ejecutan a Walsh. Nos pidió que si lo encontráramos por la calle no lo saludáramos. Y una vez me lo crucé por Florida y no lo saludé, y fue la sensación de la distancia que provocaba la represión, ¿no? qué fuerte esa imagen. Ahora, ¿él era consciente de su enorme capacidad como escritor, de lo que Piglia después diría una de las tres vanguardias junto a Saer y a Manuel Puig? No, en absoluto. Él hubiera querido escribir más, pero privilegió su militancia, lo que sentía era su deber hacia el país. Fíjate vos que nosotros publicamos, tenés por ahí la edición de los cuentos completos, que estuvo a Sí. cargo de Ricardo Piglia, que le escribió un prólogo. Piglia suprimió algunos cuentos escritos para algunas revistas, como Leoplan y Beailea, que eran menos importantes. Se rescató un cuento totalmente inédito, que se llama Quiromancia, que él se lo había dictado a un escritor ciego que lo escribió en braille. Ah, Y Juan José de Laney, que es hijo de irlandeses y que su padre fue compañero de Walsh en esa escuela de irlandeses que él describe en Irlandeses detrás de un gato, encontró una copia dactilografiada en un archivo familiar de Walsh y lo publicó. Esta mención de Delaney tiene que ver con lo último que se publicó de Walsh en Ediciones de la Flor, ya sin mi presencia, que es la correspondencia que tuvo con Donald Yates, un escritor norteamericano especializado en novela policial, con el que hicieron alguna vez una antología de relatos policiales latinoamericanos. Y ahí hay cartas fantásticas de Walsh, como una donde se despacha, pero muy virulentamente contra Perón. Dice que era un general que odiaba o tenía miedo de la sangre, lo llena de denuestos, y después en su evolución va a reivindicar la figura de Perón como líder político e ideólogo Claro. de una reforma social importante. claro, claro. O sea que hay un devenir en su mirada política que va mutando y también pensando en Walsh como el creador de un género a nivel mundial. Digo, se lo adjudica a Truman Capote el non-fiction, pero en realidad uno sabe que fue Walsh con Operación Masacre, ¿no? No, sin ninguna duda. Son cosas que surgieron en distintos momentos, en distintos ámbitos, sin ninguna influencia una de la otra, pero que evidentemente comunican. Sí. Ahí también uno piensa en esa mujer, ¿no? Un cuento mítico. Mítico ya en su escritura, uno puede pensar, ¿no? Hay algo de ese militar que aparentemente Walsh tiene una entrevista y lo transforma en ficción por su autopreservación, ¿no? En un momento muy difícil. Todo el tiempo estaba en esa búsqueda de formas nuevas para contar lo que pasaba también, ¿no? Sí, hubiera sido un escritor full time si no hubiera sido absorbido por su militancia. David Viña fue otro que rotundamente dijo que de no haberlo asesinado la Marina hubiera sido el escritor más importante de la literatura argentina. Y es algo difícilmente discutible porque no tiene parangón en el estilo que él creó y cultivó.
Ujú. Y ahí es donde la política, digamos, interviene desde algunos sectores, que son en general los que hacen el canon, en su detrimento también, No, ¿no? no, sin embargo, aparte apareció hace poco un libro siniestro de Ferino Reato, donde lo presenta como un sanguinario cerebro de operaciones terroristas, cosa que nunca lo fue, porque en definitiva formó parte del aparato de inteligencia de Montoneros, pero en algún momento señaló que esa no era la vía correcta y se apartó todo lo posible sin convertirse en un traidor. Claro, claro. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta siendo su editor, habiendo sido su editor, de su obra? Los cuentos. Y cada vez que alguien me pide que yo lea un cuento corto, muy corto, leo Corso, ese cuento maravilloso, donde un reo va contando lo que pasa en un lugar donde hay un tragafuego al que le hacen cosquillas y termina quemándose y deja de hablar en el idioma para decir la puta que te parió, la puta que te parió. Ese es mi cuento favorito por lo sintético y lo bien pintada que está la situación. Yo te lo refiero y veo al tipo subido sobre el auto tragando fuego y a los chicos con las plumeritos haciéndole cosquillas. Un verdadero maestro. Daniel, gracias por ayudarnos a evocarlo. No, al contrario, es un placer estar y especialmente para esto. Daniel Divinsky con nosotros, ¿eh?